La quincena que revolucionó a mi aldea. Mi padre, que nació en 1922, en una aldea donde la modernidad todavía estaba en veremos y el futuro llegaba si acaso en burro. Cuando era niño, mi abuelo, que no era un hombre de muchos cariños, pero sí de muchas órdenes, lo mandó a un pueblo cercano para que estudiara la primaria, para que aprenda a poner su nombre y no ande marcando con la uña, decía. Mi padre, muchacho serio pero con chispa, pues se aplicó bien en la primaria, era de los que aprendían rápido, con buena letra y sin miedo a las tablas de multiplicar. Cuando recibió su certificado de primaria, lo sostuvo con ambas manos como si fuera diploma de Harvard. Versión rancho. Se lo enseñó a mi abuelo con una sonrisa que le salía desde el ombligo. Pues quiero seguir estudiando, papá, le dijo, casi conteniendo el aliento, esperando un abrazo, ándele, mijo, tú vas para licenciado. Pero mi abuelo, hombre curtido por el sol, el machete y las deudas, lo miró como si acabara de pedirle la luna. Solo un bufido que movió las gallinas y sin que se soltara el sombrero soltó la frase que marcó generaciones. Yo no quiero catrines en mi casa. Así, con esa dulzura suave de padre revolucionario y patrón de sí mismo, le cerró las puertas al estudio con la misma facilidad con que cerraba la puerta a las gallinas del corral. Y así terminó el sueño. No hubo más discursos ni súplicas. Mi padre entendió que en esa casa no se discutía. Del cuaderno a la coa. Del quiero ser maestro al arre pa'l surco. De recitar la capital de Zambia a cargar costales de abono. Así, con la resignación silenciosa que solo los hijos de antes sabían masticar. Cambió los lápices por el asadón como quien cambia la bicicleta por la carretilla. En vez de seguir sumando quebrados, pues empezó a quebrarse la espalda, sembrando maíz. El único gis que conoció después fue el polvo del camino. Pero eso sí, el orgullo nunca se lo quebraron. Aunque se quedó con el sueño a medias, nunca dejó de ver con ojos grandes a los que quisieron estudiar. Porque aquello no lo dijo en voz alta. Él sabía muy bien lo que dolía tragarse las ganas. Después de 1940, cuando el mundo se peleaba en guerras, y aquí apenas nos peleábamos por el metate, ocurrió una decisión legendaria en la historia de la familia. Una de esas que se cuentan todavía en las sobremesas justo cuando el café va frío y las risas van calientitas. Resulta que mi tío Salvador, muchacho animoso y sin miedo a la natalidad, tuvo 2 hijos en menos de un año, uno tras otro, como si fuesen tandas. Primero nació Alberto, y cuando apenas estaba acomodando el rebozo, pues nació Abel. La pobre esposa de mi tío no sabía si estaba amamantando al primero y arreando al segundo. Vivía como trompo chillador dando vueltas entre cuna, pañal y anafre. Y entonces, como caído del cielo, o mejor dicho, cruzando la calle, entró en escena mi tía Mercedes. Una mujer de carácter, corazón y grandeza, y lengua filosa que aunque no podía tener hijos propios, pues tenía más ganas de criar que una gallina clueca. Una tarde, viéndolos a todos en el patio, soltó su propuesta con más entusiasmo que planeación. Salva, tú tienes 2, dame uno y yo lo crío. Así sin escala, sin contrato, sin pensarlo mucho, y como en ese entonces las cosas se resolvían con la misma rapidez con la que se servía un café, mi tío Salvador le dijo que sí, sin juicios, sin abogados, sin acta de por medio, nada más faltó que le dijera, escoge al que llore menos. Y así fue como Alberto pasó a ser hijo de mamá Chedes, como él mismo la llamó toda su vida. No se mudó muy lejos, ni mucho menos, vivía cruzando la calle de sus papás biológicos, que siempre saludaban como vecinos consanguíneos, pero su corazón y sus tortillas calientes estaban en la casa de mi tía Mercedes. Una adopción sin papeles, pero con amor del bueno, de ese que se cuece con frijoles de la olla y bendiciones al dormir. En la aldea nadie levantó cejas porque todos sabían que Mercedes le iba a dar cariño, comida y chanclazos si hacía falta. Y Alberto creció como si siempre hubiera estado ahí, como el destino lo hubiese dejado caer.
no por casualidad, sino por sembrar una historia que todavía dé de qué hablar. Y fue mi padre quien ya entonces había hecho más surcos que líneas del cuaderno, el que vio en Alberto una especie de revancha generacional. Tal vez no lo decía, porque los hombres de antes no lloraban ni cuando les pisaban el orgullo, pero se le notaba la espinita clavada de no haber podido estudiar. Y al ver en ese chamaco, hijo de su hermano, criado por su hermana, con los ojos dispuestos y la mollera blanda para los libros, a este sí lo mando a estudiar, aunque sea con los guaraches rotos. Así que un día, sin hacer mucha alaraca, lo empujó hacia la secundaria técnica de un pueblo cercano, una escuela con internado donde lo único que pedían era que no se escapara por la ventana y que no hiciera llorar a las monjas, porque a veces tocaban monjas. Ahí le daban comida, techo, cuaderno y hasta cama. Alberto se fue con un morral prestado y una cobija que todavía olía a la casa de mamá Chedes. Y cuando terminó la secundaria, en lugar de regresarlo al surco, mi padre dijo, no, ahora que agarras vuelo, que le siga. Y así fue como mandaron a una normal rural, de esas que fundó Lázaro Cárdenas con una visión que parecía ciencia ficción, formar maestros en lugar de macheteros. Ahí donde te daban comida, te lavaban la ropa, si no perdías el número del costal, te enseñaban a enseñar y de paso te curaban el alma de tanto polvo del rancho. Ahí Alberto no solo aprendió a leer y escribir con bonita letra, sino que descubrió que el pizarrón era su campo, su tiza, su herramienta, y los niños su cosecha. Y todo esto porque el hombre que no pudo estudiar, mi padre, sembró en otro la semilla de lo que él no pudo ser. Y bueno, cuando Alberto regresó a la aldea convertido en maestro, no volvió con mula, ni con costales de maíz, ni mucho menos con una novia de la ciudad, que a lo mejor luego podría haber oído rumores. Regresó con algo más impactante para los estándares de Palo Verde, una quincena. Sí, señor, el sobre de papel manila, bien dobladito, sellado con engrudo de ese que se pega mejor que promesa de político, y adentro billetes fresquecitos. Pero no cualquier billete, no. No era dinero prestado del compadre, ni cambio de la carnicería. Era dinero del mismísimo gobierno pagado por enseñar. Eso en Palo Verde era como si hubiera traído una nave espacial en la bolsa del pantalón. La noticia se regó más rápido que el chisme de un embarazo no planeado. Y a los 10 días ya había murmullos en el templo, en la tienda, en el molino y hasta en el corral. ¿Y eso le pagan nomás por enseñar? Cada 15 días, así como así. Y con seguro, dijiste, del bueno, del que nunca contestan. Y así, a la semana, la quincena de Alberto ya era leyenda. Hacía más ruido que las campanas de la iglesia en Semana Santa y más eco que el ruido del alguacil en los partidos de fútbol del domingo. Los muchachos empezaron a sacar cuentas. A ver, si la secundaria es gratis y la normal rural también, y salgo a los 19 con un sueldo, es como ganarse la lotería sin siquiera comprar boleto. Ahí uno dijo que era mejor que la tanda, porque aquí no había que pelearse con nadie por llevarse la primera. Y además el gobierno lo daba sin que te lo llevaras en un topper. Y así fue como sin planearlo, ni hacer campaña. El sobre de Alberto se volvió más popular e influyente que cualquier político de la región. Aquella humilde quincena provocó una primera revolución económica en Palo Verde y sin disparar un solo frijol. La gente no sabía bien qué era eso del salario fijo, pero sí entendieron clarito que ya no tenían que llover para que llegara el dinero y que el sudor podía cambiar el estar en un surco a estar en la frente del maestro cuando se le alborotaban lo del primero de primaria. Y empezó a verse cosas raras, jóvenes usando zapatos de charol en vez de guaraches, camisas con cuello almidonado y hasta uno que se compró un portafolio nomás para guardar las tortas del recreo. Pero si la educación daba para comer y vestirse y hasta invitar una nieve a la novia, uno entonces pues había que intentarlo. En menos de lo que canta un gallo, 2 hermanos de Alberto y 2 amigos de la aldea lo siguieron, le siguieron los pasos. Se fueron a estudiar también, algunos con mochila, otros con morral y uno que llevaba cuadernos envueltos en periódicos, todos con el mismo objetivo. Quiero mi sobre con engrudo y sin maíz. Pero lo más increíble fue cuando los otros 8 hijos de mi tío Salvador, sí, 8, porque ese señor tenía la puntería bien afilada, pues también se hicieron profesores, todos.
como si hubieran comprado un paquete de magisterio al mayoreo, con descuento de familia numerosa y garantía de por vida. Fue una generación entera de maestros con alma de rancho y tiza en la sangre. Y lo mejor de todo es que cuando uno enseñó en lugares distintos, todos comenzaron en el mismo punto. Un ejemplo de Alberto y el escándalo de su quincena. Y mientras tanto Abel, el otro hijo, el que se quedó con los papás originales en la casa de enfrente, donde nunca faltó la tortilla caliente ni los regaños con el grito pelado, pues tomó un camino, digamos, más movidito. Desde chiquillo se notaba que traía energía de sobra y disciplina de menos. Donde los demás niños jugaban a la víbora de la mar, él prefería jugar a las luchas, pero con piedras. A los 17 años ya estaba más fuerte que el toro del vecino y con la mecha más corta que el pabilo de una vela usada. Fue entonces que un día, en la cantina, en una fiesta o en una esquina, los detalles siempre cambian dependiendo de quién te cuente la historia, pues se metió en un pleito que acabó con dos hombres desvividos. Y él en el bote. El escándalo sacudió al pueblo como si hubiera caído la torre de la iglesia. Sus papás, pobres pero con corazón de oro y terquedad del burro viejo, hicieron lo imposible por sacarlo. Vendieron chivos, gallinas, el radio de bulbos y hasta pidieron fiado, pero compraron al cacique del pueblo, ese tipo que no era juez ni abogado, pero mandaba más que ambos juntos. Y pues milagrosamente lo liberaron, aunque ya todos sabían que milagro no fue billete y lágrimas. Pero Abel ya había agarrado el vuelo, en dirección contraria. No regresó a la escuela ni al campo. Se volvió hombre rudo, de esos que trabajaban para quien les paga, aunque el trabajo sea cargar costales o cuentas ajenas. Por respeto en la familia siempre se le llamó trabajador por su cuenta, pero todos sabíamos que era bien un tipo que andaba armado sin ser policía y cobraba sin ser cajero. Y como dice el dicho, en Palo Verde se dice bajo, pero se dice: la violencia que das, se te regresa. Y volvió. Un día cualquiera, en otro pleito, en otra plaza, Abel fue el que no volvió a casa. Así como se fue, rápido del camino derecho, también lo despidieron de este mundo. Su historia, aunque triste, sirvió como lección que los abuelos cuentan para explicar que hay caminos que se cruzan con más espinas que veredas. Y mientras Alberto enseñaba a escribir en el pizarrón, Abel escribió su destino en la piel de la vida dura. Alberto, en cambio, se volvió toda una figura en Palo Verde. No andaba a caballo, ni presumía sombrero fino, ni traía un portafolios y su quincena como si fuera una pistola y la placa de autoridad moral. A donde iba la gente lo saludaba con un buenos días, maestro, aunque fuera domingo y anduviera en chanclas. Con el tiempo, Alberto no solo enseñó a leer y escribir a generaciones enteras, sino que inspiró a medio pueblo a dejar el surco por el pizarrón. Y fue con una epidemia, pero de sabiduría. Y así fue como con el correr de los años, las generaciones de Palo Verde, una aldea de apenas 350 habitantes, llevaba a tener más de 100 profesores. 100, uno por cada 3 personas. Hasta los burros del pueblo sabían leer y escribir. Era tal la fama que un día en la entrevista en la radio, el presidente municipal de San Martín Hidalgo, presidente municipal mientras se rascaba la cabeza con cara de esto me enseñaron en la facultad, dijo con toda seriedad: tengo una aldea donde casi todos son maestros. Se llama Palo Verde. Y lo decía con orgullo, como si alguien presumiera que su pueblo no tiene delincuencia. Porque todos los delincuentes, todos los malandrines terminaron dando clases en alguna primaria o secundaria. Los alumnos aprendieron a conjugar verbos, los padres aprendieron a respetar las quincenas y los vecinos aprendieron a que en un magisterio también da para comprarse una tele grande. Hoy Palo Verde no solo es famoso por su miel, sus puercos o sus tortillas con manteca. Es famoso porque gracias a un niño regalado, un tío con la espinita del estudio y un sobre con engrudo, se convirtió en el Harvard de los cerros jaliscienses.